Estamos hablando de la fe y quiero iniciar con una porción y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba la barca y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ese es nuestro Dios. Me gozo cuando miro esto y puedo ver que qué dichoso soy y qué dichoso eres cuando tú crees esta palabra. ¿Sabes? Le he puesto a esta enseñanza: ¿cómo conocer a un hombre de fe? ¿Te gustaría ser una mujer de fe? Un hombre de fe. De principio, de inicio, hemos aprendido que la fe se ve. Qué bendición conocer a un hombre de fe, sin duda alguna. La fe se ve. La fe de un hombre de fe o una mujer de fe bendice a otros. Bendice a otros. Siempre va a ser bendición para los demás. Es todo lo contrario cuando encontramos a un incrédulo o a una incrédula. Y les digo una gran verdad: hay hermanos y hermanas incrédulos que no bendicen a nadie. No estoy hablando de los de allá afuera. Dice la Biblia que ellos están muertos, y lo podemos ver en la Biblia. El Señor lo mencionó varias veces, aún con sus mismos discípulos. Dice la Biblia: porque no todos creían, algunos dudaban. Ahí tenemos a Tomás. No, si no toco, si no miro, si no meto mi dedo en los orificios de los clavos, no creeré. La fe verdadera viene de Cristo y se debe dirigir y aplicar en Cristo, no en una piedra, no en una imagen, no en otro nombre, en Cristo. Y esa fe salva, esa fe salva. La fe no solamente nos salva, sino que nos llena de paz. Nos llena de paz porque cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo como una de las primeras bendiciones que viene a la vida del creyente es experimentar la paz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ponemos la fe, nuestra fe de Cristo en Cristo, la fe en Cristo, hemos hecho la paz con Dios. Ya no somos enemigos, ya no estamos enemistados. Lavados por la sangre de Cristo, ahora nuestro Padre Celestial nos ve como sus hijos. ¿Cuánta bendición nos trae la fe? Y hay una evidencia cuando el hombre tiene poca fe. Estamos hablando de nosotros. Hay una evidencia cuando el hombre tiene poca fe. ¿Tú eres de poca fe? ¿O tu fe está creciente, está multiplicándose, está trascendiendo? Pero una evidencia muy clara de un hombre de poca fe, se los voy a leer. Me encanta leer la Biblia. Dice el capítulo 12 de Lucas. Capítulo 12 de Lucas, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeré? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiré? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granos, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura 1 centímetro siquiera? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios las hierbas que hoy están en el campo y mañana se echan al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
¿Qué trae todo esto? Presión alta, presión baja, diabetes, fallas del corazón. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que vale en esta vida es la vida espiritual. Nuestras vidas en Cristo. Nuestras vidas en la fe de Jesucristo. Nuestras vidas tomando nuestra cruz y siguiendo a nuestro Cristo. Pero ¿cuál era el punto? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué entré yo a este punto? ¿Quién es un hombre de poca fe? Ahora lo vamos a confirmar. O sea, aquí está el planteamiento. Y es verdad, el afán que tienes tú, que cada día tengo yo, que nos hace meternos a lo material, estar allí aferrados y agarrados, y no tenemos tiempo para Dios, poniendo en primer lugar estas cosas de este mundo. Y si nos quedara tiempo, y si nos quedaran fuerzas, entonces ahí le damos a Dios unas migajas de nuestro tiempo y queremos leer la Biblia, por ejemplo. No he leído mis capítulos como discípulos que somos de Cristo, y empezamos a leer y son las 9, 10 de la noche, y más bien tomamos la Biblia para que luego vayamos al sueño. Y adiós, se acabó. Es lo que está diciendo Dios. ¿Sabes qué? El afán, la inquietud, la ansiedad te hace estar aferrado. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? Tengo que tener dinero, porque si no, ahora viene el énfasis, la prueba de que esto es algo que no conviene. Y tenemos que ordenar prioridades, buscar una armonía, un equilibrio en nuestra vida, en nuestro tiempo, para que Dios no tenga lo último, las obras, sino tenga lo primero, lo más importante de nuestra vida, ese tiempo que le merecemos, ese tiempo que le debemos. Quiero aclarar un poquito el comentario que hacía Carlos. Juvenal es un jovencito que yo estoy desafiando, retando a los hermanos varones, porque nosotros somos los soldados de Cristo y tenemos que estar armados con la palabra de Dios como la espada de dos filos para ir al frente de la iglesia, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas, al mundo, llevando la palabra. Entonces, desafía a todos los hermanos. Vas a predicar la palabra. Prepárate porque vas a predicar la palabra. Entonces, sin duda que sacudieron sus Biblias y ahora, ¿qué les digo a los hermanos? Me toca el miércoles, me toca el domingo. ¿Qué hago? Y ya me los imagino, ¿no? Bueno, a Juve. ¿Y quién es Juve? Juve es un jovencito de 23, 22, 23 años. Hermanos, él casi no viene a la iglesia. Su esposa, son ellos muy jóvenes, su esposa y viene con sus niños y ella hace esfuerzos para estar en la reunión. Y él, pues meses pasan y no se presenta en la iglesia. Pero cuando yo reté y les dije a los hermanos, van a predicar la palabra, prepárense, y hicimos un orden de los hermanos. Y él se preparó y viene. Nos dio un mensajazo este muchacho. Era el menos que pudiéramos pensar que podía darnos algo, que nos sacudió a todos. Y él lo dijo: yo nací, pero llegué a un punto en que me atoré, me quedé. No sé exactamente cómo lo decías tú ahorita. Dice, nosotros tenemos que hablar este mensaje de Cristo. Pero ¿por qué no hablamos? Yo porque me quedé. Mi crecimiento se detuvo. En algún punto se paró. ¿Qué les puedo yo decir a la gente? ¿Qué le puedo yo decir a la gente? La Biblia dice: ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y nos sacudía a todos con su reflexión, porque decía: ustedes han estado aquí, pero están igual que yo. Yo porque no estoy, pero ustedes. Eso quiere decir que tú también te atoraste en tu crecimiento. ¿En qué punto te atoraste? ¿En qué punto te detuviste? Porque nadie predica a Cristo. Miren, somos los mismos. Nadie habla de Cristo. Ese fue su mensaje de Juvenal. Nos dio con guante blanco el Señor, usando a un niño, espiritualmente hablando.
que ni tiene palabra y me sorprendió porque fue en toda la Biblia y nos dio citas bíblicas. Y hermanos que han pasado y me quedo así en puntos suspensivos. Digo, ay, qué asombroso. No cabe duda que Dios nos ama y nos está hablando cada vez, nos está hablando. Y cuando pasan cosas como las que comentaba Carlos, yo puedo ver quién es hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios, Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si no eres su hijo, ni caso, porque estás muerto para él. Y hablando de ellos, de la familia de este jovencito, Dios les ha dado cada golpe y es cuando han reaccionado. Y es cuando de pronto ahí están todos. Ellos llenan media iglesia. Son un pueblo. Ay, qué milagro hizo Dios que están aquí. Y luego nos cuentan. Dios, te quedas con la boca abierta. ¿Cómo los pasó por fuego? Y sin un rasguño ahí están. Digo, Dios. Nos platicaba Juve, precisamente nos dio su mensaje, nos platicaba cómo él quedó pegado de los cables, se estaba electrocutando, fueron unos segundos, dice, hermanos, pero fueron los segundos más largos de mi vida, parecían una eternidad, y fue tan corto el tiempo a la vez, pero pasaron tantos pensamientos en mi cabeza. Dios, ¿cómo me voy a presentar delante de ti? ¿Qué cosa llevo en mis manos para ti, Dios? ¿Cómo es posible? Oh Señor, ¿qué he hecho de mi vida? Y no es hasta el momento que casi la muerte te toca. Pero es necesario que lleguemos a ese punto. Cuando Dios nos ha dado vida, recursos, dones, talentos. ¿Y en qué punto nos hemos quedado atorados en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento? ¿En qué punto te quedaste que no eres capaz de abrir tu boca y dar el mensaje de buenas nuevas? La gente se está muriendo. Esta semana pasada, aquí a 40 metros, murió mi vecino. Tendría que 50 años, 45 años. Y digo, oh Dios, tengo paz porque yo le hablé. Intenté hablarle una vez, 2 veces, 3 veces. Y a la cuarta, quinta vez, lo agarré. Necesitamos a Cristo. Cuando salgamos de este mundo, tú sabes a dónde vas a ir. Yo le di el mensaje, le di sus tratados. Una sola vez pude hacerlo, lo intenté, no se podía, pero lo hice. Pero qué triste es cuando se muere un familiar tuyo, alguien cercano, y se fue, y tú no abriste tu boca. ¿Saben por qué? Por el afán. El afán. Nos preocupamos por lo terrenal. Para nosotros es lo más importante, lo demás no importa. ¿Saben por qué no? Porque no lo vemos. Porque esto se trata de fe, de fe. Y a veces por la ausencia de la palabra de Dios y la comunión con los santos, nuestra fe es pobre. Y sin darnos cuenta, nos encontramos practicando religión y no la relación personal que tenemos que tener con nuestro Dios. Va la confirmación de esto que les digo, textual. Si quieren, acompáñenme. 1 Timoteo 6:6. Dice la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una vida piadosa, es decir, una vida en Cristo, una vida espiritual. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No está hablando de gente que no conoce a Dios. Está hablando de gente que conoce a Dios, que se fueron detrás del afán, el amor al dinero, la avaricia. Y dice, cuando tenemos amor al dinero, y lamentablemente ni siquiera somos ricos,
tenemos poquito, pero nos aferramos a eso poquito. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, ese espíritu llamado mamón en griego, es el señor dinerito, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, se alejaron, empezaron por alejarse de la congregación, de ya no estar en la congregación de los santos. Al alejarse de la congregación, como lo aprendíamos en las lecciones anteriores, su fe fue decayendo. El justo por la fe vivirá. ¿Y de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Y si yo me alejo de donde se predica la palabra de Dios, donde Dios pone la mesa para sus hijos, la predicación de la palabra de Dios, alguien me dirá, hermano, si hay gente que predica en las calles, sí, hay gente que predica en las calles, pero no es la predicación que se da en la iglesia. He escuchado a algunos que predican en la calle, pero su mensaje está desviado. Creen que están en la congregación de los justos. No, en la calle se predica un mensaje sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno, para que la gente quiera arrepentirse y mirar a Cristo, su necesidad que tiene. Es el mensaje que se debe predicar en las calles. Es lo que tú debes predicar en las calles, en las esquinas, en los mercados, donde quiera que vayas, con toda la gente que te rodea, que no conoce a Cristo. Pero el pan se da a los hijos y se sirve en la casa del Señor, aquí. Y cuando el creyente se aleja, su fe se va debilitando, porque el justo por la fe vivirá. ¿A qué venimos? Pues venimos para cargar pilas, para salir fortalecidos, animados, edificados. Aparte que le entrego mi adoración a Dios, mi alabanza a Dios, mi gratitud, mi ofrenda, porque me presento delante de un Dios único que creó todas las cosas, el único digno, el santo, el sublime, el invencible, el único que habita en su luz inaccesible, en su gloria, el temible. Él merece mi adoración, mi alabanza, mi reconocimiento, mi gratitud. Y yo tengo que traerle ofrenda, porque no me puedo presentar delante del rey con las manos vacías. Lamentablemente muchos lo ven diferente, y es ahí donde el diablo les gana en la guerra. Por eso dice la Biblia una y otra vez, puestos los ojos en Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí la palabra de Dios, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice un principio bíblico, una regla de oro en la Biblia: el justo por la fe vivirá. Pero yo me alejo de esa fuente de fe. Me alejo y sin darme cuenta, de pronto estoy enfrascado en el afán de la vida cotidiana, haciendo dinero, ganando dinero, haciendo buenos negocios. Mi trabajo me amarra. Total, estoy ganando dinero, todos estamos bien. No pasa nada, no pasa nada. Qué bueno que no pase nada. Posiblemente no eres hijo de Dios, porque el hijo de Dios, dice la Biblia, y su palabra es verdadera, Dios le disciplina. Y a veces Dios pega fuerte. Que no nos endurezcamos y que nos humillemos y reconozcamos nuestra actitud de orgullo. Es cierto, y la Biblia lo dice, Dios humilla al soberbio y levanta a los humildes. Y podemos pensar en los que no conocen a Dios. Pero ¿qué les digo? A ellos les va a llegar su día. Pero esas porciones, por ejemplo en Pedro lo dice en Santiago, es para nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Dios nos ama. Y una prueba de que somos sus hijos es que ahí está.
y ya no vemos lo duro sino lo tupido. Y cuando no le damos a Dios lo que le corresponde que le demos, adoración, alabanza, gratitud, mi confianza, mi ofrenda, ándale pues. Y Dios no quiere que nos pasemos la vida en esas situaciones, sino creciendo en fe, dándole la gloria a Dios y viviendo esa vida abundante que Satanás nos ha quitado a muchos. Acuérdense lo que dice Juan 10:10. El justo vivirá, por la fe vivirá. Entonces, ¿qué consejo tengo aquí? ¿Qué sabiduría puedo tomar de esto? Cuidar mi fe, fortalecer mi fe, alimentar mi fe, orar por mi fe. Anótalo en tu lista de oración. Orar por mi fe. Los discípulos dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Ora por tu fe, hermano. ¿Cuándo fue que oraste por tu fe? Nunca. ¿Cómo está tu fe? Entonces estamos en un peligro extremo de que el diablo gane la guerra espiritual en nosotros. Y cuando pasa esto, ¿saben qué viene? Nos ensoberbecemos. Nos ensoberbecemos. Hermano, ¿dónde dice eso? ¿Quieren que se lo muestre? Habacuc capítulo 2. Y si no lo encuentras, no te preocupes, te lo leo. Dice aquí la palabra de Dios. Y no solamente aquí, lo dice en otro lado. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces hay evidencias en los creyentes. Son como luces amarillas que se prenden, como advirtiendo: cuidado, cuidado, mira, ten cuidado con tu corazón. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. ¿Cuánta luz tenemos aquí? Ojalá que tú no seas dado al vino, te guste la cervecita, el pulquito. Y lo peor, siquiera te lo tomaras en tu casa como aperitivo antes de la comida. No, vas con los impíos y ahí estás, en lugar de estar hablando de tu Salvador, de tu Cristo. ¿Y qué dice Dios en su Biblia? Eres soberbio, eres traidor, tú estás propenso a traicionar. Y entonces dice Dios: ¿sabes qué? Mira lo que voy a hacer contigo. Primera de Pedro, capítulo 5, dice la palabra de Dios. Aquí nos habla Dios a todos nosotros. Versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, pueden ser jóvenes cronológicamente hablando o jóvenes espirituales, los que vienen atrás creciendo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Todos, chico y grande, joven y adulto, anciano y niño, todos, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Señor, soy humilde, me voy a someter bajo tus manos. ¿Y cómo voy a soportar todas las situaciones que vivo en esta vida cotidiana? ¿Cómo? Dice el Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí está la vida. Ahí está la vida. ¿Pero cómo? Con una actitud. El Señor reprende duramente a la nación de Israel ahí en Malaquías, pero duramente. Pero ellos tienen una cerviz tan levantada que cada vez que el Señor les dice: oye, esto, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y dice el Señor: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor, pero ustedes son duros. Qué bueno que no me dicen pastor aquí, ni quiero serlo. Soy su hermano mayor si quieren. Y algunos se van de vacaciones y no me dicen nada. Algunos han dicho: no, hermano Marcos, no, tú me alaban. Digo: no, ahórrense sus palabras.
Mejor vamos a predicar a Cristo allá afuera. Hechos, no palabras. O sea, les digo porque decimos, Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, me voy al cielo. Ajá. ¿Y cómo es Cristo en tu vida? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Le adoras? ¿Le alabas? ¿Le das gracias? ¿Estás en la congregación de los santos para darle esa adoración que Él quiere? Y dice Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y por qué todo esto? Dios lo dice para nuestro bien. Lo dice para nuestro bien. ¿Saben por qué? Porque hay un diablo alrededor nuestro como león rugiente que nos quiere hacer pedazos. Yo le dije estas palabras a un joven: no te vayas, no te alejes. Satanás te va a hacer pedazos, te va a destruir. No me hizo caso y se fue. Tuvo el gusto de vivir solamente 1 año y 6 meses más. Y murió de una forma muy triste a sus 33 años. Y Dios, somos sus hijos y nos llama: vengan, pónganse bajo mi poderosa mano. ¿Qué necesitan? Ser humildes. Miren cómo voy a conectar esto. Vamos a Mateo 5. Dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichoso, 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 feliz, 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 bendecido, bendecido, bendecido. Eso significa bienaventurado. Los pobres en espíritu. ¿Y cómo conozco a un pobre de espíritu? ¿Cómo es un pobre de espíritu? ¿Cómo? La Biblia tiene todo. Isaías 66:2. Dice el Señor aquí en su palabra: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Él lo hizo todo y Él es el Todopoderoso. Y Él dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y quién es ese? Es el que tiembla a mi palabra. O sea, escucha la palabra. Y esa palabra se mete hasta lo profundo de sus huesos, de su alma, como una espada que de 2 filos, que lo desenmascara, lo discierne, lo traspasa, lo cimbra. Y dice: sí, es cierto, tu palabra es verdad, Señor. Aquí está el complemento, capítulo 57. Dice el versículo 11: ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? La fe tiene que ver con el temor de Dios. El temor de Dios es su palabra. Escuchar su palabra y temblar diciendo: es verdad, es cierto. Pobre de espíritu, que ante Dios se ve infinitamente grande, poderoso, santo, limpio, puro. Es el Rey, es el Señor, y yo me miro a mí mismo como un miserable, una pulga que necesito de su gracia de Él. Sigue diciendo: yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. O sea, todo lo que tú has hecho, porque tú no has tenido fe en mí, no me has temido, no has tomado en cuenta mi palabra. ¿Sabes qué? Todo lo que haces, le está diciendo a su pueblo Israel: lo voy a publicar a los 4 vientos. ¿Y a poco no sabemos todo de esta nación? Todo lo que han hecho para nuestra propia sabiduría, para que aprendamos ejemplo. 1 Corintios 10: no hagamos ni caigamos en esas cosas. Y miren lo que dice Dios: cuando clames que te libren tus ídolos, Dios trabajo, Dios tu hijito, tu hijita, Dios tu esposito, Dios tu esposita, Dios tu familia. Yo no digo que no.
Claro que sí, hay que amar, pero hay que poner un orden. Porque podemos decir nosotros, yo no tengo ya esos ídolos. Así no tenemos nuestro altar ahí con sus ceras, velas, flores. No, ya no, gracias a Dios. Pero sin darnos cuenta tenemos muchos otros ídolos. Entonces dice Dios, no, tú no has puesto tu fe en mí. Sí, pero yo voy a publicar tus cosas. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía, fe en él, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Vida abundante simplemente ahí. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Qué es eso? Es servicio a Dios. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es? El que oye su palabra, mas el justo por la fe vivirá. ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. En la congregación de los santos, donde Dios pone la mesa para sus hijos, donde nos podemos sentar y ser alimentados, nutridos y crecer, y no quedarnos en un punto de nuestro crecimiento y no poder hablar ese mensaje de las buenas nuevas. Yo habito en la eternidad y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí debe estar nuestra fuente, ahí debe estar nuestra fuerza, ahí debe estar la prioridad de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Yo tenía una propuesta esta semana que pasó de emprender un negocio que sin duda sí iba a dejar buenas ganancias. Es más, lo podría hacer y equipar y poner a alguien y hazlo. Pero yo pensé luego y les dije a estas personas, el empresario de esa empresa, que por cierto muy próspera y por cierto son cristianos, y les digo: ¿saben qué? No es mi prioridad. No es mi prioridad la fuente de trabajo que Dios me ha dado. Yo solamente quiero que tenga lo suficiente para que yo tenga los recursos para mi ministerio. Pero si yo me agarro esta propuesta de ustedes que me dan, ¿sabes qué? Toma, aquí está la mercancía. Yo tengo que meterme y no me va a quedar tiempo para nada. Yo no es por ahí. No, yo quiero nada más el complemento para que no me falte lo elemental en mi fuente de trabajo, en mi negocio, pero yo no tengo tiempo, ni tengo recursos, ni nada. No quiero eso. Uno tiene que tener bien la dirección hacia donde vamos, y es al norte. Al norte, ¿sabían eso? ¿Qué es al norte? Porque ahí está el trono de Dios. Entonces, ¿qué hace el afán? Nos arrastra, nos amarra, y por eso nuestras vidas como cristianos están truncadas, detenidas. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para Dios. Entonces este libro está ausente en nuestra vida. ¿Y cómo está nuestra fe? Muy poca fe. Pero ¿sabes? Cuando le damos tiempo a Dios, tú vas a vivir experiencias maravillosas. Estás leyendo la palabra, estás metido ahí, estás en tu comunión con Dios, a lo mejor 1 hora, 2 horas, 3 horas, y de pronto pegas un grito. ¿Cómo? Oh, y te pones a gritar como loco y a reír. ¿Qué cosa está pasando? Pues que de pronto has descubierto una gran verdad. Dios te está hablando a través de un versículo maravilloso. ¿Y saben qué decía David, el salmista? Me regocijo en tu palabra como aquel que haya muchos despojos. Bueno, la palabra despojo no es muy común en nuestro medio, en nuestro tiempo. Pero es botín, es tesoros. ¿Te ha tocado esto alguna vez, esta experiencia? No lo sé. Contéstate tú.
Dice el salmista, Salmo 119, 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos tesoros, Y en otro versículo dice, me he regocijado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Esa debe ser nuestra prioridad. ¿Cómo va a estar nuestra fe? Fuerte, fuerte. Puedes enfrentar, como dice el Salmo 27, un ejército de 10,000. Pero sin fe, para colmo, dice Dios, es imposible agradarme. No hay cosa más desagradable para mí que un corazón sin fe. Es imposible. Pero con fe, Dios te da la gracia, el poder, la fuerza, el denuedo para enfrentar a los lobos, a los leones, a las zorras, a las serpientes en este mundo y alumbrar con la luz de Cristo. Eso es, hermanos. Pero ahora vamos a ver 3 varones de fe. Tú los conoces porque los has leído, porque estamos en la Biblia, somos discípulos. Que nunca se te olvide que eres discípulo, que tu discipulado es permanente de aquí hasta que venga ese momento de salir de este mundo. Entonces, como discípulo, hemos de estar en la palabra de Dios todo el tiempo. Es vital, hermanos. El justo por la fe vivirá. Aquí me fortalezco, me alimento fuerte, pero me voy y me sigo alimentando, porque hay una guerra y hay un diablo que es muy terrible. Ese no perdona, ese no duerme, ese quiere destruir nuestras almas y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Esteban, Hechos 6, versículos 5 al 8. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Va una cosa con la otra. Está lleno de fe, quiere decir que está lleno del Espíritu Santo. Lo curioso aquí que nos debemos preguntar, ¿y Esteban qué? ¿De dónde agarraba su fe, no? Dice, y a los demás, ¿no? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Dice el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿De dónde viene esa gracia, ese poder? De su fe. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Cuando se predica la palabra de Dios te vas a encontrar estas cosas. De pronto, Satanás, que no baja la guardia, te va a mandar a sus esbirros para querer pararte y neutralizarte. Y más de una vez te van a amenazar de muerte, con palos, con piedras, con machetes, y te van a decir cuando estás hablando la palabra de Dios, cállate. Pero ¿cuál es el gozo que tenemos? Nuestra fe es fuerte, podemos resistir cualquier cosa. Miedo, jamás. Aunque somos carne, pero como está la promesa de Dios y estamos haciendo lo que le agrada, miren a Esteban. Pero aquí la pregunta le decía, bueno, es lleno de fe. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que tu fe es grande? Capítulo 7, versículo 44. Aquí nos encontramos a Esteban desde todo el capítulo 7, hermanos, hablando con denuedo la palabra de Dios. Esteban está hablando con el pueblo casi y está citando la Biblia. Y en versículo 44 sigue diciendo, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué. ¿Saben qué? Esteban, hermanos, les da una predicación
de toda la Biblia, un resumen asombroso de la palabra de Dios. Este hombre estaba sumergido en la Biblia. En verdad, hermanos, pueden leer de tarea el capítulo 7 y dense cuenta. Porque estaba lleno de fe y de sabiduría y de gracia y de fuerza y de poder para enfrentarse a todo un ejército. Porque el poder viene de la fe que se recibe de la palabra de Dios. Por eso es muy evidente que nosotros no tenemos mucha fe o poca fe o nada, o nuestra fe es muy débil. Porque la palabra de Dios la recibimos cada 8 días. Yo les he dicho, no, la palabra de Dios es como comer, es diario. Y si puedes 3 veces al día o más, mejor. ¿A poco comes cada 8 días? Haz la prueba y verás cómo te pones físicamente. Pues es lo mismo, es un cuadro perfecto de que nuestra fe va a ser en proporción a como comamos la Biblia. Pero sigue diciendo, quiero terminar esto. Versículo 46. Este halló gracia delante de Dios, está hablando de David, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ese es nuestro Dios. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Miren lo que dice Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron, y los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vean qué palabras los está acusando. Ellos mataron al santo de Dios. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Cuando predicamos la palabra, este es el efecto que va a suceder en las personas de corazón duro, soberbios. Y por eso Dios nos dice: humillaos, humillaos. Para recibir la palabra, creerla y que llegue a nuestro corazón, es con un espíritu de mansedumbre, de humildad. Si venimos ya con orgullo, cuando salgas de este lugar sales peor, no eres bendecido. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón delante de Dios para que Él nos dé su palabra y la creamos y nos dé esa sencillez. Dice el 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Está lleno de la palabra de Dios este hombre. ¿Y por qué está lleno de la palabra de Dios? Porque es su alimento, porque la cree, porque él necesita a Dios en su vida, porque él se siente necesitado de estar en esta palabra. Y el resultado es esto, que es un hombre de fe, es un hombre lleno de gracia de Dios, de una fe poderosa y fuerte, tanto que puede enfrentar a una turba de homicidas, de asesinos, de gente mala que rechaza a Dios. Entonces dice aquí: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y he aquí, dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, miren cómo murió él, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren la actitud que tomó, es la misma actitud de Cristo, orando por sus enemigos, bendiciéndoles a sus asesinos, a sus verdugos, porque es el resultado que da el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Cuando no es así, nos defendemos, gritamos, argumentamos, golpeamos, pegamos. ¿Y por qué? ¿Por qué me voy a dejar? No, a mí el que me hace me la paga.
Tú me das uno y te doy dos, y muchas formas en que la gente contesta. Tristemente los cristianos muchas veces así están. Tengamos cuidado. Ahí está Esteban. Vamos a ver a otro, a Bernabé. Hechos capítulo 11, en versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó, habló una palabra firme, fuerte a los hermanos. Permanezcan en la fe, hermanos. 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Está activo y en acción, detectando esos corazones. Oh, aquí nos falta Saulo, vamos, voy a buscarlo. Cuando escuché y miré a Juvenal, oh Dios, que quiera ser discípulo, y yo le dije, ¿sabes qué? Tú estás muy ocupado y trabajas mucho, y yo también, pero si tú quieres, puedo venir a las 4 de la mañana, a las 5, déjate discipular. Solamente eso. Le digo, tú mismo lo has dicho, te paraste en tu crecimiento en un punto. Bueno, vamos a partir de ese punto y vas a crecer. Déjate discipular. Y yo ofreciéndome, ¿por qué? Porque yo miro en él verdaderamente un corazón para Dios. Y es lo que tenemos que abrir los ojos, no perder el tiempo. A veces nos pasamos perdiendo el tiempo con personas que están como los niños cuando aprietan su boquita y no quieren la leche y ¡pum!, la tiran por allá, y uno quiere darles y ahí está uno. No, yo ya aprendí esa lección. Por eso si a alguien ni le digo nada, no le digo nada, ni le voy a decir nada. Ya, no ignoran, van a entregar cuentas de lo que han recibido. Tengo que seguir adelante. Y si soy yo solo. Y así los que están sirviendo a Dios igual. Tenemos que hacer esto. Miren lo que hizo Bernabé, un hombre de fe, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregó. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿qué es la característica? Este hombre está en la iglesia, está sirviendo, está trabajando. Un hombre de fe está ahí. A veces dices tú, no, pues yo voy a ir los domingos. Yo soy cristiano de domingo, no me molesten entre semanas, estoy muy ocupado. El miércoles tenemos reunión de oración. Me sobran dedos de la mano para decir, miren cuántos llegan. Ojalá que estés allá en tu casa orando, pero es la reunión acá. Los cristianos del primer siglo, dice, se reunían todos los días. Bueno, ahí está para que tomemos un punto de referencia y sepamos. Si tenemos 2 días de reunión, yo sé que no todos son de aquí, pero a lo menos un grupito así en oración. Tenemos que estar orando. Y no porque es la única manera, sino que es porque es comunión, nos animamos, nos bendecimos, nos edificamos, pero seguimos orando allá. Pero cuando corresponde orar, hay que estar. A Dios le agrada. Además que cantamos alabanzas y además le presentamos nuestra ofrenda al Señor, ¿verdad? Y cuando estoy diciendo ofrenda, no es porque yo tenga interés en tus monedas o en tu dinero. No. Es que es una adoración íntegra, ¿sí? Y no vamos a dar lo que no tenemos. Muchas veces es simbólico lo que damos. Muchos se preocupan, no voy al templo porque no tengo dinero. Puros pretextos, que no es, tu fe es poca, tu fe es pobre, tu fe es nula. No. Capítulo 14 de los Hechos, versículo 20 al 22. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí es Pablo y Bernabé, están trabajando en la obra. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio,
a Antioquía. ¿Qué andaban haciendo? Predicando el evangelio. Un hombre de fe está predicando el evangelio. Vamos a otro. Pablo, Hechos 20:21. Y tú dices, ay hermano, pues cómo no, pues mira, es Pablo. Bueno, si es Pablo, vamos a pedirle a Dios que siquiera le lleguemos a la suela, ¿no? Capítulo 20, versículo 21 al 24. Miren lo que hace la fe en Pablo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso hace la fe. Eso hace la fe. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que te preocupa y no te deja dormir? ¿Esto? Amén. Que te sientas como una pulga. Oh Señor, hoy no prediqué tu palabra. Oh, perdóname Señor. Te sientas angustiado porque hoy no predicaste la palabra. Y amanece otro día, oh Señor, por favor dame de tu gracia, que yo pueda hablar a la gente, que pueda predicar a Jesucristo. ¿Esa es tu oración? Eso debe ser nuestra actitud y nuestra preocupación y nuestra angustia. Si es que algo nos va a preocupar o angustiarnos, que sea algo así como Pablo. Capítulo 24, versículo 24 y 25 de Hechos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyeron acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora pues, sabes que vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esa debe ser nuestra predicación. Hay un juicio. ¿Cómo te vas a presentar delante de ese juicio? Esa es nuestra predicación. Y eso lo hace la fe. La fe de lo que tú tienes y has creído y en lo que tú estás cada día, la palabra de Dios. Una última cita, 26, capítulo 26, versículo 16. Dice, hablando del llamamiento de Pablo, como es nuestro llamamiento igualmente, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Pero nosotros no hemos visto. Todos los que hemos creído hemos visto con los ojos de la fe. Somos testigos de Cristo y de aquellas en que apareceré a ti. Está hablándole el Señor a Pablo. ¿Y para qué? Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese ha sido nuestro llamamiento, amados hermanos. Es el motivo y la razón de nuestra existencia y por la cual Dios nos da la vida hoy. Y para eso vivimos. Oh hermanos, que no quedemos cortos o nulos en esto. Pero ahí está. Ahora tú puedes saber quién es un hombre de fe y cómo tú puedes y debes ser un hombre de fe, una mujer de fe. Y que no sigamos perdiendo el tiempo, que el afán no nos encadene, no nos amarre, que el miedo no nos deje paralizados, pues Dios está con nosotros, amados hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos porque tú nos has dado tu palabra en esta mañana. Que hagas tu obra en cada corazón, que nos des de tu gracia y la actitud correcta y que verdaderamente nos miremos a nosotros pobres de espíritu, quebrantados, humillados delante de tu grandeza, de tu santidad, de tu poder, y que nuestra fe, Padre mío, se fortalezca en Jesucristo, crezca, trascienda, se multiplique. Aumenta nuestra fe, Padre Santo. Danos hambre y sed de tu palabra y que exclamemos como David, me he regocijado en tus testimonios como el que encuentra un botín
Así sea, Padre, y que nuestras vidas, Señor, no vivan en vano, y tú recibas la gloria y la honra que te debemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.